día de hoy vamos a concentrarnos en ciertos grupos funcionales químicos. La idea es que, pues, completando esta parte, comenzamos ya a trabajar con las reacciones que nos quedaban pendientes. Pues la idea de la actividad que les había dejado en relación a el Día de la Tierra era para completarla, pues porque esa semana era el Día de la Tierra y ver la importancia de todo lo que estamos generando de contaminación y de problemas en relación a la Tierra. Entonces, bueno, ven mi pantalla. Sí, señora. Gracias. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a trabajar sobre alcoholes, fenoles y éteres. ¿Cuál es la particularidad que tienen estas tres funciones, teniendo en cuenta lo que ustedes habían visto cuando vimos los 15 grupos de funciones principales? ¿Qué particularidades creen que tienen? ¿O de qué está compuesto en los alcoholes, fenoles y éteres? ¿Qué tienen? ¿Qué los hace alcoholes, fenoles y éteres? Alguien que me responda o que escriba en el chat. Creo que, profe, sus enlaces. ¿En qué sentido lo dices? ¿Cómo así? ¿Qué tienen los alcoholes, fenoles y éteres en relación a los elementos en la tabla periódica? ¿Qué tienen? O sea, que son un grupo OH. Que tienen oxígeno, muy bien. Exacto, esa es la particularidad. De ahí, estos tres grupos que vamos a trabajar el día de hoy son grupos con función oxigenada, es decir, que van a presentar oxígeno. Esa es la particularidad. Ya habíamos visto una serie digamos, de compuestos en relación a los hidrocarburos que solo teníamos carbono e hidrógeno. Acá, alcoholes, fenoles y éteres, vamos a encontrar que son funciones oxigenadas, es decir, que presentan oxígeno. Entonces, como primera medida vamos a hablar de los alcoholes. Entonces, la clase pasada habíamos hecho una relación entre la cadena que teníamos del hidrocarburo con la adición de un grupo hidroxilo. Entonces, los alcoholes se caracterizan por eso, porque presentan un grupo OH. Entonces, vamos a tener grupo OH en los alcoholes. ¿Eso qué significa? Que podemos, dependiendo de cómo se encuentra esa ramificación de la cadena y la posición de ese grupo OH, vamos a poderlos clasificar como alcoholes primarios, secundarios y terciarios. ¿En dónde ustedes encontraban la palabra primaria, secundaria y terciaria? Los escucho. Cuando veíamos por allá en primer periodo una cosa, ¿qué se acuerdan de primario, secundario y terciario? O sea, los carbones K bien. Sí, señor. Que podíamos tener carbonos primarios, secundarios y terciarios. Exacto, entonces pensemos que acá también la relación entre la cantidad de carbonos va a definir un tipo de alcohol. Entonces, vamos a tener que el alcohol primario es cuando el grupo OH está unido a un carbono de una cadena carbonada. Entonces, por ejemplo, tenemos este alcohol que, ¿cómo se llamaría? Según nomenclatura, los que quieran participar. Mejor en audio, me queda más fácil para ir presentando. Miren, vean este alcohol primario, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene? Dos. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama ese alcohol? Eh, Si sabemos que dos carbonos tienen un prefijo y solo le agregamos el ol para volver un alcohol, ¿cómo se llama? Ya lo habíamos visto en la clase pasada. Un etanol, ¿no? Sí, señorita. Laura, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, el alcohol primario, si ven que solo tenemos una cadena donde tenemos dos hidrógenos, un carbono y un OH.
Entonces, eso es lo que corresponde a un alcohol primario. En un alcohol secundario, ¿qué va a pasar? Pues que van a aparecer, si ven la asociación que hay entre la cantidad de carbonos que aparecen con respecto al grupo hidroxilo, entonces imagínense que este hidrógeno desaparece y aparece otro radical. Por eso es que presentan dos radicales y un grupo hidroxilo. A eso le llamaríamos un alcohol secundario. Es decir, que ese alcohol está unido a dos carbonos vecinos. ¿Sí se acuerdan de lo de un vecino, dos vecinos, tres vecinos y cuatro vecinos? Aquí se aplica igual a lo que veíamos de que cuando presentaba un vecino era un carbono primario, cuando presentaba dos vecinos era un carbono secundario y cuando presentaba tres vecinos era un carbono terciario. Entonces, vamos a pensar que en los alcoholes ocurre lo mismo, solo que va a depender de qué, pues de la posición de esos carbonos vecinales. Finalmente, pues en el alcohol terciario encontramos que hay ¿cuántos vecinos? Si tenemos un alcohol terciario. 3. Correcto. Va a tener tres vecinos, es decir, va a tener, miren la cantidad de sustituyentes que aparecen en una cadena. Entonces, teniendo en cuenta, siempre piensen que esos R's que vamos a ver de aquí en adelante corresponde a la cadena, la porción de una cadena en específico que tiene carbonos. Entonces, cuando vemos un alcohol, siempre vamos a tener que un grupo de hidroxilo y dependiendo de si tiene uno, dos o tres vecinos, vamos a llamarlo alcohol primario, alcohol secundario o alcohol terciario. ¿Preguntas hasta aquí? Yo creo que ninguna. Listo, perfecto, continuemos. Entonces, ahora, para relacionar la nomenclatura, entonces ya saben, siempre vamos a tener en cuenta la cadena más larga que tenemos en toda nuestra estructura. Entonces, por IUPAC siempre se va a elegir la cadena más larga que contenga el grupo funcional. ¿Cuál es el grupo funcional? Pues estamos hablando de que tenemos un alcohol, por tanto, el alcohol va a ser el grupo funcional. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues como ustedes claramente ya están recordando, cuando tenemos la cadena más larga, pues tenemos que tiene dos carbonos, entonces se utiliza un prefijo et. Adicionalmente, como es una función alcohol, la terminación, o sea, ese grupo hidroxilo, la terminación sería el ol. Entonces, siempre elegimos la cadena más larga y asignamos pues cuántos carbonos tienen para definir el prefijo. ¿Y qué particularidad tienen los alcoholes? Pues que con esa cadena lo que hacemos es agregarle el sufijo ol o la terminación ol para un alcohol. Adicionalmente, pues nosotros vamos a indicar, o sea, siempre tengan en cuenta que donde está esa función, uno arranca a enumerar la cadena. Eso lo habíamos visto la clase pasada. Entonces, siempre cuando hablamos de funciones, vamos a tener en cuenta esos órdenes de prioridad que habíamos visto hace 2 semanas, si los recuerdan aún, y que esa numeración está relacionada directamente en dónde está esa función alcohol. Entonces, vamos a tener en cuenta, primer grupo de prioridades que tienen que anotar en su cuaderno o en donde estén anotando si están poniendo atención a esta clase. El alcohol va a tener prioridad sobre los enlaces dobles, triples y sobre las cadenas alifáticas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una cadena alifática con doble enlace y un OH, lo primero que yo tengo en cuenta para la numeración es ese grupo OH o ese grupo hidroxilo. ¿Listo? Adicionalmente, pues se pueden generar ciertos alcoholes que pueden ser derivados del metanol, como el carbinol. Entonces, ejemplo, en nuestra primera cadena, ¿qué encontramos? Alguien que esté poniendo atención y me diga qué elementos estamos viendo en esta cadena. O si no empiezo, pues ya, listo. Segundo. Bromo y... Bromo, Sí, señorita, vemos bromo. ¿Y qué más vemos? Alcohol. y alcohol. Vemos un grupo bromo. Bueno, esto hacia adelante. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos que hay un grupo de hidroxilo. ¿Ven ese OH por ahí? Vemos que hay un OH. ¿Y cuántas
carbonos encontramos? 3. 3, muy bien. Si tenemos 3 carbonos, ¿qué prefijo vamos a utilizar? Prop. Prop, muy bien. Entonces, siempre, nomenclatura, paso 1. ¿Cuál es la cadena más larga? Pues la cadena propílica, la cadena del propano. Segundo, vemos qué grupos funcionales encontramos. Encontramos un bromo y encontramos un alcohol. Teniendo en cuenta que la posición del alcohol está en toda la mitad, aquí no habría una influencia de por dónde debo arrancar a nombrar la cadena, ¿cierto? Porque sabemos que como el alcohol está marcando la parada en el sentido de que tiene prioridades sobre enlaces dobles, triples y la cadena alifática, ¿eso qué significa? Que vamos a nombrar este alcohol como un alcohol. Y los sustituyentes, como el bromo, serían adicionales a esa cadena propílica. Entonces teniendo en cuenta esto, entonces, ¿cómo lo llamamos? Como está en toda la mitad, no hay distinción. Sin embargo, como el bromo tiene también una prioridad alta en relación a la tabla que veíamos hace 3 semanas, entonces la posición 1 correspondería al bromo, la posición 2 correspondería a donde está el OH y la posición 3 correspondería a pues nuestro otro carbono que está por ahí presente. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señora. Listo. Entonces, uniendo esos parámetros, según UPAC, ¿qué tenemos que hacer? Por orden alfabético nombramos, primero aparece la cadena de bromo, luego ubicamos el número específico, es decir, nuestro 2, nuestro número específico, en donde está ese alcohol. Tenemos siempre que mencionar en qué posición, en qué numerito está ese alcohol, posición 2, y nuestro prefijo prop. Eso nos da la solución de que siempre para nombrar esta cadena de ejemplo que les pongo acá, pues corresponde a 1 bromo, 2 propanol. Estoy ubicando en la posición 2 de mi cadena de propano un alcohol y en la posición 1 la cadena de bromo. Ahora, para dobles enlaces, ¿qué habíamos visto? Que el alcohol tiene prioridad sobre dobles enlaces. Por tanto, ¿cómo hacemos la asignación de esta cadena? Como el alcohol marca la parada, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, primero, ¿qué tenemos de extraño? Tenemos un doble enlace. Tenemos un grupo OH. Y tenemos una cadena de ¿cuántos carbonos? ¿Cuántos carbonos ven por ahí? 4. 3 o 4. 3 o 4, ¿cuál de los dos? 4. 4, muy bien. ¿Qué prefijo tendría? Prefijo de 4, ¿cuál es? Es but, ¿no? Muy bien, but. Entonces, siempre, para 1, met, para 2, et, para 3, prop, para 4, but. Eso siempre, eso ya lo tienen que tener claro en sus cabecitas. ¿Listo? Entonces, tenemos 4 carbonos. Ahora, ¿cómo asignamos el orden de numeración? Como el alcohol marca la parada aquí, arrancamos a numerar desde este extremo, desde el extremo derecho hacia el extremo izquierdo. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene mayor prioridad que los dobles enlaces. Siempre tengan en cuenta la prioridad, porque la prioridad nos va a relacionar cómo tenemos que ir numerando, que era lo que yo les comentaba la clase pasada, y cómo, correcto, por donde está más cerca de ese alcohol. Entonces, numeración de la cadena tenemos posición 1, en la posición 2 nuevamente va a aparecer nuestro alcohol, pero miren, en la posición 3 aparece un doble enlace. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando hablamos de nomenclatura de dobles enlaces, veíamos que teníamos que especificar en qué posición aparecía ese doble enlace. Por tanto, la posición más cercana donde arranca el doble enlace es en la posición 3, teniendo en cuenta la prioridad del alcohol. Por tanto, el nombre de este compuesto sería 3-buten-2-ol. El 2 haciendo referencia a la posición donde se encuentra ese grupo de hidroxilo. Ahora, en los anillos, en los ejemplos de los anillos, ¿qué vamos a encontrar? Pues que dependiendo de la posición de ese grupo OH,
también vamos a enumerar nuestro alcohol. Entonces, nosotros podríamos enumerarlo por cualquiera de los dos sentidos, sin embargo, pues miren la posición del grupo OH. Estaría en una posición 1, 2, 3, 4. Aunque, si tenemos en cuenta la posición en el otro sentido, vamos a ver una distinción en los anillos que presentan dobles enlaces. Por tanto, en la posición 4 de este anillo aparece un doble enlace que tiene que especificarse con la terminación E y tiene un alcohol que corresponde a una terminación OL. Por tanto, como estamos hablando de un ciclo, es decir, de un anillo, ¿cuántos carbonos tiene este anillo? Estoy hablando. ¿Cuántos carbonos tiene ese anillo? 6. 6, correcto. Entonces, ¿qué prefijo tiene cuando tiene 6? Ex. Hexa. Muy bien. Hexa. Hexa cuando tiene un enlace sencillo, pero etse cuando tiene 2. Entonces, por eso es que este compuesto se llamaría 4-ciclohexenol. En los otros dos ejemplos que les muestro a continuación, recuerden, ¿sí se acuerdan qué es el prefijo cis? Que lo veíamos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda qué era cis? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Nadie por ahí? No, Listo. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una relación con la isomería? Es decir, cómo estaban posicionados esos grupos, esos hidrógenos con respecto a los R's. Entonces veíamos que cuando están hacia el mismo lado, porque era isomería, hacia el mismo lado decíamos que era cis. Y en el sentido opuesto, es decir, si este grupo OH estuviera por acá arriba, hablábamos de una posición trans. Entonces, esto está relacionado con la isomería. Sin embargo, entraremos en detalle cuando veamos puntualmente unos ejemplos de isomería. Y pues acá podíamos encontrar también otro ejemplo donde teníamos un anillo que no presentaba aromaticidad y que en la posición, pues la que marca la parada de ese grupo OH, por tanto, en la posición 2 encontrábamos un grupo metilo. ¿Cuántos carbonos tiene este ejemplo que les muestro a continuación? 5. 5. Por tanto, el prefijo es Pen. pent. Muy bien. Entonces, como tenemos el prefijo pent, tenemos que es un alcohol y que tiene un ciclo, pues el nombre o la asignación sería ciclopentanol. Adicionalmente, en la posición 2, teniendo en cuenta que la posición 1 la daría el grupo hidroxilo, la posición 2 sería, ¿de qué tenemos ahí? Un metilo. Entonces, este compuesto se llamaría 2-metilciclopentanol. ¿Preguntas hasta aquí? Listo, continuemos. Entonces, vamos a encontrar que hay una relación directa entre los tipos, digamos, de compuestos que vamos a encontrar con función oxigenada con las características físicas que estos vamos a tener. Pues en primera medida, pues nosotros encontramos en nuestras membranas, encontramos en nuestros componentes de nuestros tejidos y de nuestras células, encontramos grupos que son lipófilos e hidrófilos. Entonces, ¿a qué le suena la palabra lipo? Por ejemplo, cuando dicen liposucción, ¿a qué suena la palabra lipo? Que extrae, o sea, que se quita. ¿Que se quita qué? ¿Lipo qué sería? Uy, no. En una liposucción, ¿qué hacen? ¿Qué quitan? La Grasa. grasa. La grasa, correcto. Entonces, vamos a tener dos comportamientos de los alcoholes. Una, que es cuando es lipófilo, es decir, filo de atracción, cuando una molécula tiene afinidad hacia las grasas o hacia los lípidos. Entonces, la porción de alcano que tenemos de un alcohol, es decir, toda esta cadenita que no tiene ningún grupo hidroxilo, todo este anillito, todos estos anillitos que vemos acá, pues van a ser lipófilos, porque tienen una afinidad a las grasas o a los grupos, a los hidrógenos, ¿sí? Por otra parte,
nuestra agua o nuestro alcohol, grupo hidroxilo, va a tener un comportamiento gracias a ese oxígeno de ser hidrófilo, es decir, que sea afín al agua. Entonces, todos los grupos hidroxilo le dan a los alcoholes una naturaleza de característica hidrofílica, es decir, un gusto hacia el agua. Siempre piensen que el OH se relaciona a un gusto al agua. Entonces, el alcohol, la porción OH, afinidad al agua. Y la porción radicalaria, la porción de la cadena alifática del alcano, corresponde a una afinidad hacia las grasas. Entonces, ¿cómo vemos esto en un ejemplo, en la membrana, por ejemplo? Podemos encontrar en la membrana, ustedes veían por allá en quinto de primaria, desde cuando les hablaban de las células, que las membranas tenían una parte que era afín a las grasas y una parte que era afín al agua, y que por eso es que nosotros podíamos transportar ciertas sustancias. Entonces piensen que en los alcoholes pues tenemos esa dualidad en que tenemos un comportamiento lipófilo similar a las grasas y un comportamiento hidrófilo similar al agua. ¿Listo? ¿Eso qué va a permitir? La característica, el hecho de que presente un grupo OH, pues va a relacionarse con la polaridad o con esa afinidad que va a tener ese grupo hidroxilo ¿hacia qué? Pues hacia el agua. Entonces, los grupos hidroxilos son muy polares, por tanto pueden formar muchos puentes de hidrógeno con todo lo que corresponda a sustancias polares. Por eso es que tenemos un OH, ese OH fácilmente puede formar puentes de hidrógeno. Segundo, pues en temperatura normalita, ellos se encuentran en estado líquido. Denme un ejemplo de un alcohol que ustedes tengan en la casa y en qué estado se encuentra. ¿Nadie? ¿Cómo así? ¿Puede ser cualquiera? Sí, digamos en la casa tú encuentras, hay varias cosas que tienen alcohol. Dame un ejemplo. ¿Y en qué estado de la materia lo encuentras? Ya. Digamos, ¿puede ser ese alcohol que venden en las droguerías? Sí, correcto. Ese alcohol, ese es una... ¿Y en qué estado lo encuentras? Líquido. En isopropílico, Exacto, ¿no? líquido. Líquido. Muy bien. Otro ejemplo. Por ejemplo, Antibacterial. ¿Qué? El antibacterial. Los antibacteriales también tienen una mezcla entre alcohol y entre glicerina. Entre glicerina o parafina, si no estoy mal. ¿Qué estado están? Líquidos. Otro ejemplo, cuando tienen vino, la cerveza, el vodka, el tequila, todos esos alcoholes se encuentran líquidos. Vamos a ver que la gradación o los grados de alcohol van a variar dependiendo del proceso de destilación. Pero bueno, ahora, el punto de ebullición pues va a estar relacionado, como veíamos siempre en nuestros alcanos, que a medida que yo aumento la cantidad de carbonos, aumenta la cantidad de punto de ebullición. Y la ramificación, cuando veíamos que en los isómeros de posición había una disminución del punto de ebullición. Entonces va a haber una relación directa entre esos carbonos del alcohol a medida del punto de ebullición que presente. Entonces, ¿alguien se acuerda qué propiedad era la que teníamos cuando relacionábamos cómo se podían unir esos carbonos y cómo podíamos romperlos? ¿Alguien se acuerda que lo vimos la clase pasada? ¿No? Sí, no, tal vez. ¿No saben de qué les estoy preguntando? No, pero no recuerdo. Que nosotros veíamos una propiedad en la clase pasada, que era una propiedad física, donde nuestros alcanos, a medida que yo aumentaba las cadenas, ellos podían encontrarse primero en estado gaseoso, luego pasaban a estado líquido y luego pasaban a estado sólido. ¿Alguien se acuerda? No. ¿Sí? No. Mazo. ¿Se acuerda que eran por las fuerzas de Van der Waals? Que nosotros veíamos que cuando, pues dependiendo de las interacciones que se presentan en esas moléculas, se pueden agregar o no agregar.
Si se agregan, pues vamos a ver que hay un cambio de estado. Entonces, por eso es que hay una relación directa entre ese punto de ebullición con la cantidad de carbonos que encontramos. Entonces, solubilidad. Pilo acá. ¿La solubilidad de qué va a depender? Pues de cómo es ese comportamiento dual que presenta ese alcohol. Entonces, en teoría, como hay una mayor afinidad de ese grupo de hidroxilo al agua, va a ser soluble en agua. Y va a depender de la cantidad de carbonos. La cantidad de carbonos va a marcar la parada en el sentido de qué tan soluble o insoluble va a ser un carbono. Entonces, dependiendo entre 4 o 5 carbonos, pues va a tener una solubilidad óptima en agua. ¿Listo? Y pues nosotros, ejemplos particulares que encontramos de alcoholes, pues ya ustedes me mencionaron unos. Otro ejemplo que les propongo acá es el etilenglicol, que se utiliza como anticongelante. Entonces, por ejemplo, para evitar que en los carros se congelen ciertas sustancias que están relacionadas con el motor, se les agrega anticongelantes que evitan pues esa formación de cristales en relación con el punto de congelamiento. Listo. ¿Cómo los obtenemos? Entonces vamos a ver una diferencia en la obtención. Entonces nosotros habíamos visto unos tipos específicos de reacciones que podíamos tener de síntesis o de adición de cadenas. Particularmente para obtener alcoholes, la manera más sencilla es la fermentación. Entonces, piensen ustedes cuando tienen un vino, piensen en diciembre usualmente, cuando toman, bueno, o sus acudientes, toman un vino, una cerveza o alguna sustancia de carácter alcohólico. Esa sustancia proviene principalmente de una fuente vegetal. Esa fuente vegetal pues tiene unos azúcares, que los azúcares, pues la glucosa, la fructosa, la sacarosa, van a tener unas cantidades de grupo OH y que a través de la fermentación, es decir, esa añadidura de la levadura en el proceso de fermentación, es decir, esa producción de CO2, también va a generar una producción de alcohol. ¿Eso qué implica? Que todos los alcoholes, la mayoría, se obtienen a partir de fermentación y que lo que nosotros hacemos cuando en el proceso de escalamiento, por ejemplo en industria, lo que se hace es destilación. ¿Alguien se acuerda qué es una destilación? Es cuando se separan sustancias por medio del vapor, De las calentarlo. diferencias, sí señor, correcto, de las diferencias de punto de ebullición, correcto. A través de la destilación lo que se permite es tener los diferentes alcoholes que son los que se comercializan a nivel industrial. Entonces, podemos tener alcohol etílico del etanol o una mezcla de alcoholes primarios que pueden estar funcionando, por ejemplo, como generadores de energía. Entonces, van a ver otro fenómeno para la obtención, que es por medio de síntesis. Sin embargo, quiero clarificar que me gustaría ver cómo ustedes están trabajando en estas clases para poder profundizar más en los mecanismos de reacción. Cuando uno habla de mecanismo de reacción, está hablando de cómo esas flechitas, ¿se acuerdan que en la clase pasada les mostraban una reacción de adición, cómo las flechitas estaban relacionadas con la deslocalización de los pares electrónicos? Y que veíamos que en una animación cómo se unían los electrófilos y los nucleófilos. Bueno, entonces tengan muy en cuenta eso porque eso es lo que nos va a permitir relacionar la formación de todas las sustancias que tenemos de aquí en adelante. Entonces, particularmente para los alcoholes se da la síntesis de Grignard. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, ¿qué grupo funcional tenemos acá? ¿No? ¿En dónde, profe? No vi el pedacito. ¿En dónde? Voy. Se los puse ahí. ¿Cómo se llama ese grupo funcional?
¿Es un alqueno? ¿Eso sería un ceto? Sí, señor, pero ya dijo alguien, otra vez puedes decirlo. No, no es un alqueno. La otra ¿Un persona que ceto? estaba hablando. ¿Qué? ¿Un ceto? ¿Un ceto? Grupo ceto, sí, señor. Exacto, tenemos un carbono, un doble enlace oxígeno. ¿Qué propiedad particular tenía ese doble enlace? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Qué propiedades tienen los dobles enlaces que los hace altamente reactivos o que reaccionen? ¿No? Bueno, entonces, si ustedes hasta la clase de hoy no han entendido, esta parte se va a complicar más. Entonces, nosotros habíamos dicho que el doble enlace tenía la propiedad de que él fácilmente se podía romper. Como él se puede romper fácilmente, eso significa que yo puedo formar o hacer reaccionar esos dobles enlaces para la formación de los diferentes compuestos que tenemos. Entonces, particularmente para la síntesis de Grignard, nosotros tenemos una diferencia electrónica en esos dobles enlaces, dada por el oxígeno, por el carácter negativo que presenta el oxígeno. A través del reactivo de Grignard, lo que se obtiene o lo que se puede generar es esa pérdida de ese doble enlace. ¿Sí ven acá? ¿Sí lo ven? ¿O no están viéndolo? Es que ya no sé si están poniendo atención o ya hasta aquí ya están perdidos. No, sí, profe, yo ya estoy perdido. ¿Sí? ¿Ya está perdido? Listo. Entonces, habíamos dicho También hasta estoy acá. perdida. Listo. Habíamos dicho que podíamos obtenerlo mediante fermentación. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profe. Listo. Ahora, otra manera en que podemos tener los alcoholes es mediante síntesis. Para realizar una síntesis de un alcohol, pues tenemos un grupo ceto. ¿Entendemos qué es un grupo ceto? Sí, señora. ¿Ven el doble enlace ahí? En ese grupo ceto. Sí. Listo, bien. Si ven eso, piensen que ese doble enlace se va a romper. ¡Pum! Se rompe. ¿Por qué? Por la adición de qué? Del reactivo de Grignard que tiene magnesio y un halogenuro. ¿Sí ven el magnesio y si ven la X? Sí, Sí, señora. Sí. Listo. Ese doble enlace se va a perder y ¿qué va a pasar? Pues que ese magnesio con ese halogenuro se va a unir a ese oxígeno. ¿Lo ven? Sí, no, tal vez. Sí, profe. Listo, bien. ¿Cómo se genera una diferencia de carga entre el oxígeno y entre el magnesio? A partir de la adición de agua, ¿qué va a ocurrir? Que se va a unir un hidrógeno a ese oxígeno y se va a formar un alcohol. Eso es lo que ocurre en la síntesis. Arranco de un doble enlace, de un grupo ceto, a partir del reactivo de Grignard que tiene magnesio y un halógeno, a eso se le llama un halogenuro, vamos a tener la formación de un alcohol. Y adicionalmente, ¿qué otra cosa vamos a formar? Pues ese magnesio con ese halógeno se une a lo que queda de esa agua. ¿Listo? Entonces, síntesis. Doble enlace se pierde, ese oxígeno se une al magnesio con un halógeno y luego, cuando agrego agua, pues ese grupo hidroxilo del agua se va a unir directamente, formando un alcohol. ¿Sí? ¿No? ¿Sí es claro? ¿No es claro? Pero siempre, profe, una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Siempre va a ser magnesio para que se convierta en un alcohol? Sí, magnesio, pero el halógeno puede variar. Es por la capacidad que tiene el magnesio de reaccionar y de ser un catalizador, ¿listo? O de inducir, digamos, la deslocalización de este par electrónico acá. Esa es la razón. Por la diferencia de electronegatividad. Esa es la razón. Listo. Entonces,
¿Qué otra posibilidad tenemos? Pues que nosotros acá lo que hacemos es síntesis. Cogemos un grupo ceto, tiene doble enlace, pum, se vuelve alcohol gracias al reactivo de Grignard. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Que a partir de un halogenuro de alquilo, si se acuerdan de esos halógenos, de ese bromuros, de lo que veíamos hace 2 semanas, ellos siempre son muy importantes porque mediante ellos podemos tener reacciones de adición en relación a que ese bromo se va a sustituir por un grupo hidroxilo en presencia de un catalizador para generar un alcohol. Entonces, siempre piensen que los intermediarios de toda esta obtención de alcoholes son sustancias que presentan halógenos. Entonces, esto va a permitir pues la formación de un producto de sustitución que en este caso pues sería un alcohol. Listo. Propiedades químicas. Entonces, yo pienso que vamos a dejar hasta la oxidación de alcoholes y la próxima clase seguimos porque necesito hacerles una encuesta. Listo. Entonces, propiedades químicas. Entonces, teniendo en cuenta la capacidad que tiene del alcohol de ser similar o diferente al agua, pues vamos a encontrar que van a haber unas propiedades en relación a la acción como ácidos o bases. Entonces, ¿quién se acuerda qué es un ácido, qué es una base? Alguien que me diga o que me escriba por el chat, por favor, qué es una diferencia entre un ácido y una base. O por lo menos intuitivamente, como ustedes se acuerdan qué es un ácido y qué es una base. ¿Cómo hacen en Netflix? Profe. Profe. ¿Sí? Allá. Que el ácido, o sea, libera cargas de hidrógenos aparte y que la base libera grupos OH, ¿sí? Sí, está relacionado directamente con los hidrógenos y la capacidad de ceder y de donar. ¿Qué otra propiedad encontraban o qué otra relación se encuentra entre ácidos y bases? Natalia está escribiendo, espero que escriba Natalia. Que uno reacciona con varios metales y el otro con ninguno. Correcto, vamos a encontrar una relación con los tipos de grupos con los que van a reaccionar, correcto. Y otra característica que era la relación del pH o la liberación de cargas de hidrógeno y cargas de oxígeno. Veíamos que en el caso de una sustancia que es una base, ¿hacia dónde vira en una escala de pH? Eso es muy intuitivo. Ustedes, un ácido, ¿qué es un ácido para ustedes? Un ejemplo clásico de un ácido. El limón. Pues que al gusto son como... Correcto, sí, el limón. como... Exacto, ese limón en una escala de pH pues va a virar hacia ácido, mientras que el bicarbonato va a virar hacia base. Entonces, bien, hay una relación directa entre la cantidad de hidrógenos y la cantidad de grupos hidroxilo. Entonces, formalmente, ¿qué es? Las bases van a ser similares al agua. Eso implica que vamos a tener que ese grupo hidroxilo va a tener una capacidad de aceptar protones. Es decir, ese oxígeno va a estar más tendiendo hacia la negatividad, por así decirlo, y aceptando esos hidrógenos. ¿Por qué? Pues porque al aceptar los hidrógenos actúa como una base. Por otra parte, puede actuar también como un ácido en el sentido de que ese OH, como hay una diferencia de electronegatividad marcada entre el oxígeno y el hidrógeno, ese hidrógeno se puede mover fácilmente y se puede separar. Ese hidrógeno nosotros le llamamos el protón. Ese grupo de hidroxilo puede desprotonarse, es decir, puede liberar esos hidrógenos. Y esas liberaciones de hidrógenos pues están relacionadas con la reactividad, con los metales, como lo decía, ¿quién fue el que lo dijo? No sé si fue Andrés o Duan, ¿quién fue? Fui yo, Duan. Duan, listo, muy bien.
Entonces, esa liberación de hidrógenos es lo que llamamos acidez, y esa acidez está relacionada a que esos hidrógenos tienen una reacción con metal. Entonces, siempre bases, aceptamos, ácidos, liberamos. Entonces, esa es la relación directa. Los alcoholes pueden actuar como ácidos o como bases. ¿Y qué vamos a ver? Que dependiendo de cómo actúan, si actúan como ácidos o como bases, pues vamos a tener formaciones o rupturas de enlaces. Entonces, cuando rompemos un enlace carbono-oxígeno, estamos actuando como una base. ¿Por qué? Porque el grupo OH está aceptando protones para la ruptura de enlace. Por otra parte, para la eliminación de un grupo hidrógeno, pues van a reaccionar como ácidos porque van a tratar de tomar ese hidrógeno del medio, eliminándolo y dejando un un monóxido, por así decirlo. Esos dos tipos de reacción pues pueden ser o de sustitución o de eliminación. ¿Alguien se acuerda que era una reacción de sustitución? No. Bueno, teníamos una cadena con A y con B, y que en el otro lado, cuando se genera una reacción, se cambia la posición de un elemento con otro. Eliminación, cuando retiramos completamente un elemento y se generaba un doble enlace. Entonces, nosotros pues digamos que en química, intuitivamente, pues vemos unas propiedades en relación a la similaridad que presenta con el agua de los alcoholes, a sus propiedades químicas y físicas, y al hecho de que ellos pueden oxidarse. Entonces, ¿se acuerdan cuando les mostré una imagen donde veíamos que podíamos tener un fenómeno de oxidación o de reducción? Entonces, los alcoholes van a tener la posibilidad de oxidarse. ¿Y eso qué implica? Que ellos van a cambiar su organización química. Entonces, cuando oxidamos un alcohol, podemos formar un aldehído. Después podríamos formar una acetona. Y si seguimos oxidando, podemos llegar hasta ácido carboxílico. Entonces, siempre va a haber una relación entre el proceso de oxidación con la ganancia de hidrógenos o de oxígenos, y de cómo este se relaciona con los otros grupos funcionales. Entonces, hay dos grupos de reacciones de identificación, por ejemplo, que se utiliza mucho en análisis químico. Digamos, por ejemplo, en química alguien le puede llegar, digamos, alguien puede estar interesado en estudiar química. En los laboratorios de química uno puede recibir alguna sustancia para el análisis. Entonces, en el análisis lo que le dicen a uno es, bueno, ¿qué hay en esa sustancia? ¿Qué sustancia es? Para identificar grupos funcionales, pues uno utiliza unas reacciones de color que usualmente indican una presencia de un grupo funcional. Particularmente para los alcoholes hay dos reacciones, que es la prueba de yodoformo. Imagínense que uno le agrega yodo y en presencia en el hecho de que haya un alcohol, pues se va a formar precipitado blanco por una reacción de sustitución. Por otra parte, hay una prueba que se llama la prueba de Lucas, que va a diferenciar esos alcoholes primarios, secundarios y terciarios, y está relacionado con el cambio de color que puede generarse en la reacción. Entonces, dependiendo del alcohol, va a generarse una turbiedad en particular inmediatamente o después de 5 minutos, o no va a generar ninguna reacción. Entonces, así es como nosotros podemos distinguir que eso o que esa sustancia que nos dieron en un laboratorio es un alcohol. Entonces, en este momento voy a preguntarles en relación a la asignación que les puse para esta semana. ¿Entendieron la asignación que les asigné para esta semana? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Qué necesitan, digamos, ya todos tienen el libro para poder hacer la actividad?
Solo tenemos que hacer esa página, ¿cierto? Sí, pero vamos a hacerla secuencialmente porque si se dan cuenta, la idea es ir paso a paso con lo que vamos viendo en la clase. Entonces, la idea y el objetivo de digamos, de esta parte del periodo es por lo menos completar los 3 grupos funcionales de alcoholes, fenoles y éteres, que ustedes los distingan entre ellos y luego comenzar con funciones nitrogenadas. Entonces, acá parece que les queda asignada la clase, la página, bueno, hipertexto, abramos el hipertexto y denme un momento. Les queda asignada la página 65